Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos, la parashá de esta semana se llama Vayetze. Vayetze Yaakov mi Bershava, Vayelech Harana. Y salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. El contexto de la historia es que Jacob acababa de recibir las bendiciones de su padre Isaac. Se enteró que Jacob tenía el derecho de la primogenitura, que Esav le había vendido años atrás aquella primogenitura y ahora él las tenía con pleno derecho. Y también Isaac descubrió que Esav era principalmente rasha, que no merecía las verajot y que no estaba andando en los caminos del Eterno, como él pensaba antes. Y a partir de este momento inicia la parashá de esta semana, cuando Jacob sale directamente hacia Harán para tomar esposa y también para escapar del enojo de su hermano Esav, quien, como dice la Torá, había planificado matarlo como venganza por el hecho de haber tomado las bendiciones. En este contexto inicia la parashá y vamos a concentrarnos y ver en esta oportunidad tres temas importantes. Lo primero que veremos es por qué razón hay hombres justos que pasan una temporada extensa de sufrimientos, a diferencia de muchas personas que sabemos que son malvadas y las vemos vivir en tranquilidad y no carecen de nada. El segundo tema que veremos es ¿cuál es el comportamiento correcto que debemos tener en los lugares sagrados? ¿Y qué consecuencias nos trae la manera en que nos comportamos en los lugares considerados sagrados para la Torá? ¿Cómo esto nos afecta tanto positivamente como lo contrario? Y el tercer tema que veremos es cómo sería posible conducirnos cuando vivimos en medio de tanta impureza, cuando tenemos que convivir en un ambiente donde domina la impureza espiritual. ¿Cómo cuidarnos de eso y cómo permanecer sin que esto nos llegue a afectar? Estas cosas veremos en esta parashá Be'ezrat Hashem, según lo que encontramos en la vida de Jacob. Por tanto, te invito a quedarte hasta el final para conocer lo que nos dice la Torá oral sobre estos temas importantes para la vida de la persona que quiere andar en verdad en los caminos del Eterno. Ingresando al contexto de la historia de esta parashá, Jacob Avinu, que era verdaderamente un tzadik, recibió las bendiciones de Isaac, y dichas bendiciones eran bendiciones en el nivel más alto, bendiciones directamente del Eterno a través de su padre Isaac, en la cual Jacob se hizo acreedor del mundo venidero y ser el padre del pueblo de Israel. Estas bendiciones eran del más alto nivel espiritual posible. Pero a continuación vemos en la parashá, tanto en la Torá escrita como en la Torá oral, que las cosas van un tanto diferentes a lo dicho en las bendiciones a Jacob. Traeremos un ejemplo que dio el Rab Yosef Shani y es el siguiente. Imaginemos que en cierto lugar del mundo, un tanto apartado, se encuentra el profeta Eliyahu y junto con él Rabbi Shimon Bar Yochai y junto con él Rabbi Meir Baal Anes, dos grandes Tanaim, junto con el mismo profeta Eliyahu. Y todo aquel que llegue a ese lugar podrá acceder a recibir una bendición de los tres. Supongamos que esto sea posible. ¿Qué pasaría? Por supuesto, de inmediato, las personas que conocen el valor de esto harían todo lo posible por viajar y llegar hasta aquel lugar para recibir las bendiciones de ellos. Y supongamos en este ejemplo que hay una persona que ya es millonaria, ya lo tiene todo, y se entera que en cierto lugar están los tres, dispuestos a bendecir a todo aquel que llegue hasta allá. Este millonario, aunque lo tiene todo, no va a perder la oportunidad de recibir también una bendición, y él será capaz de ir en su propio avión personal
y llegar hasta aquel lugar de la manera más rápida y recibir dicha bendición. Pero supongamos que una vez que llegó, recibe la bendición y cuando regresa a casa, se entera que ha perdido todo su dinero, Hasbe Shalom lo aleino, que su hogar se separa y él mismo cae en una enfermedad, Hasbe Shalom lo aleino. Supongamos todo esto en nuestra imaginación. ¿Qué pensarían ustedes? En ese momento, podríamos decir, dijo el Rabbi Yosef Shani en este ejemplo, podríamos decir que esto es una fantasía, que no sería algo que tenga probabilidad de ser cierto. Ok, aceptemos que es una imaginación, una fantasía, algo que no podría pasar de esta manera. Sin embargo, en esta parashá se ve exactamente que esto que se cuenta en este ejemplo aconteció. Jacob Avinu, hijo de Isaac, quien desde ese momento ya poseía las bendiciones de su padre, que desde ese momento él ya vivía en un hogar que lo tenía todo, que tenía tanto bendiciones espirituales como materiales, y de pronto Jacob recibe la bendición del propio Eterno a través del patriarca Isaac, una de las bendiciones más elevadas y altas en la historia. Y a los pocos días que él recibe esta bendición, cuenta el Midrash que Jacob tiene que salir, porque así se lo pide su padre y su madre, para que pueda ir a tomar esposa de la familia de Rivka. Y una vez que sale y va por el camino, el Midrash dice que Esav envía a su hijo Elifaz a perseguirlo. Finalmente lo alcanza y se dispone a matarlo para cumplir la orden de su padre Esav. Pero Jacob le ruega y le dice, llévate todo y déjame sin nada, ya que un pobre es considerado como un hombre muerto. De esta manera habrás cumplido lo que tu padre te pidió. Y así fue. En realidad Jacob se había ido de la casa de su padre con posesiones para poder llegar y casarse con lo que su padre le entregó. Pero en ese momento Jacob Avinu queda despojado de todo y realmente Elifaz se llevó absolutamente todo y solo le dejó su bastón. Incluso la ropa que él llevaba puesta también le quitó Elifaz. Y por tanto Jacob Avinu tuvo que sumergirse en el río. Y el Midrash cuenta que encontró ropas de otra persona en el río y se las puso. Y solo con su bastón, con aquellas ropas que él encontró, llegó a la yeshiva de Shem y Eber y estudió Torah durante muchos años. Y allí comía y se mantenía estudiando Torah todo el tiempo, mas no tenía absolutamente nada. Se volvió una persona completamente pobre. Y luego, cuando llega a la casa de Labán, tiene que trabajar 7 años por Rachel, otros 7 años por Lea, otros 6 años más, según un acuerdo entre él y Labán. Tiene que sufrir las cosas que Labán le hizo y trabajar duro, pasar una temporada en la cual su situación sería difícil. Y esto exactamente después de haber recibido las bendiciones de su padre Isaac. ¿Dónde están entonces todas las bendiciones? Y cuando vemos la vida de Esav, que no recibió estas bendiciones tan elevadas, al final él insistió por recibir cierta bendición y la recibió en un nivel mucho más bajo. Y aún así, Esav se quedó con las posesiones que le correspondían a él de la casa de su padre, prosperó. Su vida en este mundo fue totalmente cómoda y no le faltaba nada. Y al contrario, prosperó. Así quedó Esav, viviendo como un hombre próspero, mientras que su hermano Jacob, que había tomado las bendiciones más elevadas, estaba viviendo como un hombre pobre, trabajando en la casa de su suegro y construyendo desde abajo su propio hogar, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con dificultades. Todo esto nos lleva a preguntarnos qué ha sucedido y por qué tuvo que pasar todas estas cosas Jacob. Y en verdad aquí hay algo muy importante que debemos aprender nosotros, que la Torá en esta parashá lo enseña y en general es una lección muy básica en toda la Torá escrita y la Torá oral. Y es que la vida de la persona, de cada persona en este mundo, el propósito por el cual nació fue para reparar lo que aquella alma necesita reparar. Desde la creación de Adán en adelante, las almas han pasado procesos
en las cuales han venido a este mundo, algunas han sido justas, algunas han pecado, y según sus acciones tienen que regresar a este mundo. Este tema se le conoce como la reencarnación, y aunque algunos se pregunten cómo puede ser posible esto, ya que no se puede encontrar literalmente la reencarnación en la escritura, en la Torah escrita estamos hablando, o en la Tanaj, es la Torah oral la que indica que esto existe y es parte del proceso que el ser humano tiene que pasar. Y con la ayuda del Eterno tendremos un estudio aparte que trate sobre este tema de la reencarnación Bezrat Hashem. Parte del programa celestial es que el ser humano tenga la oportunidad de volver a este mundo a rectificar aquello que en vidas pasadas no logró arreglar y completar. Y lo mismo sucedió en esta oportunidad con Jacob. Jacob vino a rectificar parte del pecado de Adán. Y Jacob parte de su proceso de rectificación fue trabajar en sí mismo para ser un sadik, un hombre justo. Y cuando recibe estas bendiciones, que están en el nivel más alto, y ahora tiene la misión de levantar y construir las bases del pueblo de Israel, trayendo a sus 12 hijos, que serían las 12 tribus, para realizar este trabajo él tenía que rectificar, que reparar, que arreglar los daños del pecado de Adán. Por tanto, una vez que él recibe estas bendiciones, de pronto, aparentemente sucede todo lo contrario a lo que se dijo en aquellas bendiciones. De pronto vienen sufrimientos, lo aleino, de pronto vienen dificultades. Porque para ser meritorio de estas bendiciones tan elevadas, él tenía primero que arreglar lo torcido que había quedado del pecado de Adán. Él tenía que hacer un trabajo muy importante para que luego pueda recibir todas esas bendiciones, que no eran bendiciones que llegaban solamente para este mundo, para esta vida, eran bendiciones que iban para el mundo venidero, bendiciones para la eternidad. Sin embargo, Esav había escogido ser un malvado y por tanto recibió en este mundo el premio por las muy pocas buenas acciones que él pudo haber hecho en su vida. Mientras que Jacob, que entendía que este era el proceso de rectificación, bajó la cabeza, aceptó el decreto y continuó caminando en la santidad de la Torá, y en cada paso que dio, en medio de todas las dificultades, anduvo según las leyes divinas. Pues él sabía que después, una vez terminado el proceso de rectificación, las bendiciones iban a alcanzar a él y a su descendencia para siempre. Hay otro ejemplo que trae el Hafetz Haim, y es el siguiente. Había un hombre rico cuyo negocio era vender joyas de oro y diamantes. Él viajaba una vez por año hasta la India a comprar mercadería, y debido a que era un hombre de mucho dinero, él invertía en el viaje y cuando partía tomaba el dinero para comprar la mercadería y también para su viaje. Y en aquella época el viaje era en barco y costaba mucho dinero. Sin embargo, este hombre tomaba suficiente dinero para que su viaje sea cómodo, ya que él era millonario, y a la vez tenía ya separado el dinero para comprar mercadería. Así fue que él viajó desde Europa hasta la India de una manera muy cómoda, alojándose en lugares muy caros, tal como estaba acostumbrado. Una vez que llegó, compró su mercadería y le quedaba de dinero 7,000, para que su regreso sea también cómodo, tal como era su costumbre. En ese momento, se le acerca un hombre y le dice: tengo una mercadería para ti, que es la mejor. Le respondió este hombre y le dijo: sin embargo, ya es demasiado tarde. Yo ya compré lo que vine a comprar y en realidad ya no tengo más dinero para comprar otra mercadería. Este hombre le dijo: no te preocupes, ven a ver solamente. Y cuando fue y vio la mercadería de este hombre, quedó asombrado. Él tenía aves hechas de oro, cuyos ojos tenían diamantes, todo tipo de adornos
muy caros y muy espléndidos. Y el hombre rico comenzó a pensar, si yo vendo todo esto en Europa, voy a duplicar mis ganancias de ser millonario a ser multimillonario. Le dijo el dueño de la mercadería, pido por esto 10.000. El hombre le dijo, no puedo, no tengo, solamente tengo 7.000 y es para regresar. Entonces el hombre le dijo, está bien, llévatelo a 6.000 y te quedan 1.000 para poder regresar. El hombre pensó en las ganancias que tendría y aceptó. Compró la mercadería y se quedó con 1.000 para su regreso. Ya que tenía solamente 1.000, su viaje de regreso iba a ser el viaje más austero posible. Tomó las rutas más largas y complicadas, carruajes de poca calidad, se alojó en hoteles los más humildes posibles. La comida de aquellos hospedajes era muy pobre y en verdad él experimentó durante ese viaje de regreso bastante pobreza. En ese momento, uno de los que lo conocían se encontró con él en el camino de regreso y le preguntó, ¿qué te pasó? ¿Has empobrecido? Y el hombre rico le respondió, no, sino que encontré una buena mercadería que tuve que comprar y ahora me quedé con poco dinero para regresar a mi casa. Le preguntó el otro hombre, pero ¿no te es difícil? ¿No sufres? Tú estás acostumbrado, a lo mejor, tú eres millonario. Y el otro hombre le respondió, sí, en verdad sufro. Sufro con la comida, sufro con la incomodidad, sufro con todas las dificultades e incomodidades en todo este viaje, pero cada vez que sufro, recuerdo que una vez que llegue tendré una ganancia muy importante. Lo mismo pasa en la vida de nosotros. Venimos aquí a reparar algo y hay sufrimientos, pero si la persona es consciente que después de estos sufrimientos se habrá reparado y habrá resultados elevados y la persona podrá irse de este mundo rectificado y adquiriendo el mundo venidero, entenderá entonces que este sufrimiento temporal pasará pronto y que Be'ezrat Hashem los resultados serán altamente beneficiosos para su alma, beneficiosos de manera completa. Y antes de seguir, no te olvides, estimado, a suscribirte a nuestro canal Am Israel y a compartir la Torá con tus amigos y familiares. En el caso de Jacob Avinu, todas las cosas que él pasó tenían un propósito específico para hacer tikkun, la reparación. Por tanto, nos queda aprender a confiar, a tener emuná completa en los caminos del Todopoderoso. Y en base a ello, cada persona experimenta un proceso y un camino de dificultad en la vida para que llegue a su reparación. Continuando con la parashá, dice el pasuk en el capítulo 28, el pasuk 11. Vaifga bamakom, vayalen sham, yuva hashemesh. Y se topó con el lugar y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Y aquí es donde Jacob Avinu tiene este sueño de la escalera. En este pasuk dice que él pasó la noche en ese lugar porque el sol se puso. Dice en la Torah oral que el sol se apresuró a ponerse, no se puso en las horas regulares de cada día, sino que se adelantó el sol a ponerse en aquel día. Y esa noche Jacob vino, rezó de noche y se acostó a dormir. Los sabios dijeron que Jacob vino, instituyó la plegaria de la noche llamada Arvit. Esa noche él la instituyó. Y Jajamín dijeron que aquella noche específicamente era la noche de Pesaj. Jacob vino, llegó al lugar víspera de Pesaj y el sol se puso más rápido. Por tanto, la noche de Pesaj es la primera vez que Jacob vino estableció la plegaria de Arvit. Los sabios de la Kabbalah dijeron que Rabbi Yehudá Anasí, Rabbenu Akadosh, quien compiló la Mishnah, tenía las chispas espirituales de Jacob Avinu. Por supuesto, no pretendemos entender temas de Kabbalah, pero hasta donde nos informan los sabios, en el área espiritual
en el alma de Rabí Yehudá Anasí estaba también el alma de Jacob Avinu. Y cuando Rabí Yehudá Anasí compila la Mishnah, el primer tratado es el tratado de Berajot. Y la primera Mishnah con la que inicia el tratado dice: Meimatai korim et Shema ve'arvit. ¿Desde cuándo se lee el Shema en la noche, en Arvit? Justamente debido a que Jacob Avinu instituyó la plegaria de Arvit, por dicha razón, Rabbeinu Akadosh inició la Mishnah hablando de Arvit. Ahora bien, ese día el sol se puso más temprano que de costumbre, y Jajamim nos contaron que cuando Rabbeinu Akadosh falleció, era víspera de Shabbat. Y sucedió un milagro, que el día se extendió hasta que todos los presentes pudieran volver a casa y puedan encender las velas de Shabbat sin ningún problema. Es decir, ese día fue un día más largo que los días regulares. Lo que realmente sucedió fue que el sol que se puso más pronto cuando Jacob iba a dormir, para que Jacob se quede a dormir en aquel lugar, aquellas horas que le faltaron a ese día le fueron ahora añadidas al día que falleció Rabí Yehudá Anasí, porque había una conexión entre ambas personas. Por ello lo que faltó de aquel día le fue compensado en aquella víspera de Shabbat en que había fallecido Rabí Yehudá Anasí. Continuamos con la parashá. Jacob Avinu tuvo un sueño en el cual vio la revelación celestial, y toda persona en su lugar al despertar sentiría una gran alegría. Sin embargo, vamos a ver algo interesante en la parashá, en el pasuk 16. Vaikatz Jacob mishenato, y despertó Jacob de su sueño, Vayomer, y dijo: Achen yesh Hashem bamakom hazeh, veanochi lo yadati. En verdad, ciertamente, Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Sigue diciendo el pasuk 17, Vayirá, y temió, Vayomar, y dijo: Manorá amakom hazeh, qué temible es este lugar. En Zekim bet Elokim, veze shar hashamayim. Este lugar no es sino la casa de Dios, y este es el portal de los cielos. Vemos que Jacob Avinu lo primero que dijo al despertar fue: aquí estaba la presencia divina y yo no lo sabía. Dice Rashi, ¿qué significa yo no lo sabía? Veanochi lo yadati, dice Rashi, veim yadati lo yashanti bemakom kadosh kazeh. Que si hubiera sabido, no hubiera dormido en este lugar sagrado, en un lugar sagrado como este. Vemos en todo esto que Jacob al despertar tuvo temor. Entendió que aquel lugar era el lugar donde estaría el templo, la casa del Todopoderoso, y que aquel lugar era sagrado. Y se lamentó y tuvo temor de haber dormido en un lugar sagrado, porque según la halajá está prohibido dormir en el Bet Knesset, en la sinagoga, porque es un lugar kadosh. Es una de las halajot, una de las leyes del Bet Knesset, es que está prohibido dormir allí. Por ese motivo Jacob se preocupó. Él dijo: yo he dormido en este lugar sagrado. Si hubiera sabido, no hubiera dormido en este lugar sagrado. Sin embargo, nosotros debemos preguntar a Jacob: pero si no hubieras dormido en este lugar, no hubieras tenido este sueño tan grande donde la presencia divina se manifestó y te hizo grandes promesas. Sin embargo, Jacob Avinu nos respondería: aún con todo y eso, lo más importante es cumplir con la ley divina. La halajá dice que está prohibido dormir en la sinagoga, que es la casa de Hashem, que está prohibido dormir en este lugar sagrado, y si yo hubiera sabido, no hubiera dormido para no profanar este lugar sagrado, y no importa si a razón de no haber dormido no hubiera tenido la revelación divina y no hubiera escuchado la voz celestial y las promesas celestiales, todo eso no importa. Lo más importante es cumplir la halajá. Esa es la enseñanza que nos da Jacob Avinu, que es más importante cumplir la halajá incluso
si él no hubiera tenido este sueño y estas promesas. Esto nos lleva a nosotros a recordar que hay alajot con respecto a la sinagoga y con respecto a lugares sagrados. El Bet Knesset y el Bet Midrash, ambos son lugares sagrados en los cuales hay leyes específicas de comportamiento en dichos lugares. Y una de las leyes del Bet Knesset es que está prohibido hablar sobre asuntos profanos dentro de la sinagoga. Está prohibido conversar con el prójimo en la sinagoga de cualquier tema que no tenga que ver con lo sagrado. La sinagoga no es un lugar para sentarse y conversar, platicar, mucho menos bromear. No es un centro social, no es ese el lugar ni ese es el momento para hablar de temas profanos, carentes de santidad. El Bet Knesset y el Bet Midrash son lugares para la tefilá y el estudio de la Torá. Y en el presente es una de las cosas que debemos corregir urgentemente, pues cada vez que la persona habla en la sinagoga divrei hol, palabras que no corresponden a la tefilá o al estudio de Torá, en ese momento se profana ese lugar. Y esto trae un gran problema espiritual. Está escrito en el Zohar HaKadosh, la Parashat Terumá, la hoja 131, lo siguiente. Uman de mishtae bebe kenishta vemilin de hol vaile de achze peruda vaile de gara mehemnuta vaile de letle hulaka beloque de Israel de achze de a letle elaka velaishtechach taman veladahil mine veanik klana vetikunai laadi leela. Dice así: todo aquel que habla en la sinagoga palabras profanas, ay de él, porque muestra una separación allá arriba en el cielo. Ay de él porque disminuye la fe. Ay de él porque no tiene parte en el Dios de Israel, pues está mostrando como si él no tuviera Dios, como si no estuviera presente allí el Todopoderoso, pues él no tiene temor de él y se comporta menospreciando los reglamentos celestiales de los mundos de arriba. Vemos que esta fuente nos indica algo muy grave acerca de la persona que habla en el Bet Knesset, que no tiene parte en el Dios de Israel, y es como si para él Dios no estuviera allí. Son palabras muy graves que trae aquí esta fuente. Y dice en el libro de Yehezkel, el profeta Ezequiel, capítulo 11, el versículo 16, dice al final de este pasuk: Vaei laem lemigdash meat, baratzot asher bau sham. Y seré para ellos como un pequeño santuario en las tierras en donde llegaren allá. Dicen los sabios que este pequeño santuario se refiere a las sinagogas y casas de estudio. Son denominados pequeño santuario. Significa que tiene la categoría del santuario del templo, pero en un grado menor al templo. Sin embargo, al considerar a la sinagoga como pequeño santuario, le debemos el mismo respeto como si estuviéramos en el templo mismo. Y si nosotros queremos que Bezrat Hashem pronto el templo sea reconstruido, debemos iniciar manteniendo el respeto debido dentro de la sinagoga, no profanándolo con palabras vanas ni comportamiento ligero, sino que al honrar al Bet Knesset, a este lugar sagrado, estamos honrando la presencia divina que se encuentra allí. Y si nosotros no lo honramos, ¿quién lo honrará? Y si queremos que el templo sea reconstruido pronto en nuestros días, necesitamos comenzar honrando los pequeños santuarios que poseemos, que son las sinagogas y casas de estudio. Todo aquel que respete la sinagoga tiene parte en el Dios de Israel, y el que la profane no tiene parte en el Dios de Israel. ¿Hasta qué grado llega el daño de la persona que no mantiene el respeto en estos lugares sagrados? Si Jacob vino no sabiendo que aquel lugar era la casa de Dios, y durmió, y aún así se lamentó por el error cometido sin haberlo sabido, ¿qué nos queda a nosotros si no cuidamos el honor de la casa del Eterno,
es nuestro deber comenzar a cuidar la santidad del santuario pequeño para que seamos merecedores que el santuario en Jerusalén sea construido pronto y en nuestros días. Vamos a pasar a revisar cuáles fueron los caminos de Jacob para poder convivir con Labán. En primer lugar, hay que saber que Labán, por supuesto que era un pecador, un rasha, pero no era solamente un simple pecador, era alguien conectado con la idolatría, con la brujería, con la hechicería y con todo ese mundo de impureza. Y vemos en el capítulo 32 de Bereshit, en el momento en que Jacob envía un mensaje a su hermano Esav más adelante, en el capítulo 32, el pasuk 5, donde dice, y les mandó diciendo, así dirán a mi señor, a Esav, así dijo tu siervo Jacob, con Labán he morado. Es decir, al iniciar el mensaje a su hermano, lo primero que le dice es que él ha vivido todo este tiempo con Labán. Donde dice con Labán yo he morado, en hebreo dice im Labán Garti. Garti tiene el valor numérico de 613 y eso indica lo siguiente. Jacob le decía a su hermano, yo he morado con Labán el malvado y aún así he guardado todos los 613 preceptos y no he aprendido nada de sus acciones malvadas. Esta es una de las primeras dificultades que experimenta la persona que desea caminar según la Torá, cuando vive en medio de personas alejadas de la Torá o incluso pecadoras. No aprender sus caminos, no dejarse llevar por la influencia negativa de ellos, sino que, como Jacob, hay que mantenerse observando los preceptos de la Torá. Y eso requiere un esfuerzo, requiere cuidado y no dar marcha atrás en cumplir un solo precepto de la Torá. Esa fue una de las cosas más importantes que hizo Jacob para mantenerse firme en su camino de santidad, incluso morando con Labán. Una de las cosas que explicó el Rab Yosef Shani es que en esta parashá está escrito que cuando Jacob se casa con Lea, Labán le da a su hija Lea una sirvienta llamada Zilpá, y cuando se casa Jacob con Rachel, el mismo Labán le da como sirvienta a Bilhá para Rachel. Y la Torá oral dice que ambas, Zilpá y Bilhá, poseían gran belleza. Dijo el Rabbi Yosef Shani que la intención que tuvo Labán al hacer esto es provocar que Jacob se vea atraído y tentado por ellas y pueda terminar estando con ellas no legítimamente. Y eso provocaría finalmente la caída espiritual de Jacob. Y a eso se refiere lo que está escrito en la Agadá de Pesaj, que Labán procuró arrancar todo. Bikesh la akor et hakol. Así leemos en la Agadá. Ma bikesh Labán a Aramí la azodle Jacob avinu, que procuró Labán el arameo hacer a Jacob nuestro padre. Sheparó lo gazar el a las de Harim, porque Paró no decretó el mal decreto, sino solamente sobre los niños varones. Velabán bikesh la akor et hakol, pero Labán quiso arrancar, desarraigar todo. ¿A qué se refiere con eso? Explicó el Rabbi Yosef Shani que se refiere a que quiso hacer que Jacob pecara. Y si lograba hacer que Jacob pecara, la base y el fundamento del pueblo de Israel, Haz Shalom, no hubiera podido darse desde el inicio, desde Jacob. Hasta ese punto quiso destruir Labán, pero Jacob se salvó de ello tan solo porque se enfocó en cumplir las misvot del Eterno. Y por tanto, Jacob avino no miró a ninguna de las mujeres que había entregado Labán a sus hijas, ni se dio cuenta de ellas siquiera porque no las miraba y cuidaba sus caminos, sus ojos, su conducta y sus pensamientos. Y la intención de Labán de hacerlo pecar terminó convirtiéndose en su contra porque finalmente tanto Lea como Rachel dijeron a Jacob que se casara con cada una de sus sirvientas. Y cuando él se casa de manera formal, entonces ya no hay pecado y al contrario de ellos también vienen las tribus de Israel. Por otro lado tenemos un pasuk de la Torá que dice Akol
Kol Yaakov ve'ayadaim yede Esav. Significa, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav. Es lo que dijo Isaac Avinu en el momento que iba a bendecir a Jacob. Ahora bien, cuando se refiere a la voz, hace referencia a la voz del estudio de Torah y a la voz de la tefila, de la plegaria. Esa voz de Jacob tiene fuerza en contra de las manos de Esav. Jajamim dijeron que Jacob Avinu estudió Torah 14 años en la yeshiva de Shem y Ever. 14 es el valor numérico de la palabra mano, yad. Y cuando Jacob estudiaba, lo hacía para contrarrestar la obra de Esav. Estamos hablando de las acciones de Esav en el mundo espiritual. Y esto también se puede ver a través de la gimatria, del valor numérico de las palabras. El nombre de Esav está formado por 3 letras, Ain, Shin y Vav. Ahora bien, el nombre de cada una de las 3 letras también se escribe completo. ¿Cómo se escribe Ain? Se escribe con la letra Ain, con la letra Yud y con la letra Nun. Y así también la letra Shin se escribe con Shin, Yud y Nun. Estamos hablando del nombre de la misma letra. Finalmente, la última letra, la letra Vav, se escribe Vav, Yud, Vav. Es como si dijéramos que la letra R se escribe E-R-E, es decir, el nombre en sí de la letra. Cuando tomamos los nombres de cada una de estas 3 letras que conforman el nombre de Esav, separemos la primera y quedémonos con las 2 últimas. Comencemos con la letra Ayin. La letra Ayin, el nombre escrito en hebreo es Ayin, Yud, Nun. Quitemos la Ayin y nos queda Yud, Nun. El valor numérico de las últimas 2 letras, Yud, Nun, es 60. Lo mismo con la siguiente letra, Shin. Shin, Yud, Nun. De nuevo quitamos la primera letra y nos quedamos con las 2 últimas, Yud y Nun. 10 y 50, en total son 60. Entonces hasta aquí tenemos 60 más 60, 120. Terminamos con la letra Vav. Vav se deletrea Vav, Yud, Vav. Quitemos la primera letra y nos quedamos con Yud y Vav. Yud es 10 y Vav es 6, tenemos 16. Entonces, si añadimos esto a 120, tenemos 136. Y 136 es el mismo valor numérico de la palabra Kol, que significa voz, la voz del estudio de Torah, la voz de la tefilá. Kol es Kuf, Vav, Lamed. 100, 6 y 30, 136. Jacob Avinu tuvo la intención de estudiar Torah con su voz, todo ello para contrarrestar la obra espiritual que Esav hace, no solo para ese tiempo, sino para todas sus generaciones. Por tanto, una de las armas de Jacob al mantenerse también es el constante estudio de Torah. No había un solo día en que Jacob no estudiara Torah, porque si él cesaba de estudiar un solo día, ya tenía una entrada para el lado del mal que representaba Labán. Él no podía descuidar un solo día de estudio de Torah. Tenemos la historia muy famosa del Rav Shapira. Rabbi Meir Shapira fue el creador del Daf Ayomi, que significa estudiar una hoja del Talmud cada día, sin detenerse. Antes de él no había sido creado este programa de estudios. Lo creó él debido a una experiencia en el cual, cuando era niño, iba a estudiar la Torá, pero cierto día no pudo ir a estudiar y vio que su mamá ese día lloró de la tristeza que su hijo había perdido un día de estudio, que era muy valioso, un solo día de estudio. Eso quedó grabado en el corazón de Rabbi Meir Shapira y él creó para todo el pueblo de Israel y hasta hoy en día todo judío del mundo estudia el programa de una hoja por día del estudio del Talmud, Daf Ayomi, la hoja del día, para no perder un solo día de estudio. Y en medio de un exilio espiritual, necesitamos aprender de Jacob Avinu, que no perdía un solo día de estudio, y eso lo mantuvo también firme. Y una cosa más encontramos en el Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, en donde dice, Esa enai el-Harim. Está escrito en los Teilim, el Salmo 121, alzaré mis ojos hacia los montes. Dice el Midrash, este pasuk lo dijo Jacob Avinu alaba Shalom, sea la paz sobre él,
cuando vino a Harán, es decir, a convivir con Labán. Y Jacob pronunció palabras que luego David Amelech compiló en el libro de los Salmos con Ruach HaKodesh. Pero esto es una enseñanza para nosotros, que también el recitado de los Salmos, junto con la tefilá, la plegaria, que ya está incluido en la voz de Jacob, da la fuerza para mantenerse en medio de un ambiente impuro. El recitado de los Salmos es algo muy importante y es una práctica que debemos mantener con nosotros para toda la vida, pues como sabemos tienen la fuerza de purificar el alma, así dijeron los sabios de la Cábala. Pero el Midrash dice otra cosa más. En hebreo dice Esa enai el Hearim, alzaré mis ojos a las montañas. La palabra Hearim, las montañas, también es posible leerse con la misma raíz y decir alzaré mis ojos el Ahorim, hacia los padres. Y aquí el Midrash dice que también ese versículo se refiere a que Jacob Avinu ponía sus ojos en sus padres sagrados y se imaginaba el rostro de Abraham y el rostro de Isaac delante de él. Porque Jacob Avinu, dice aquí, llegó a un lugar de impureza, a la casa de Labán el arameo. Y cuando él pensaba cómo tener éxito para librarse de la tumá en ese lugar, se fortalecía alzando sus ojos hacia sus padres, es decir, tomaba la imagen de ellos frente a sus ojos y eso le fortalecía. Esto indica que también un arma importante es tener delante de nosotros el ejemplo y la imagen de los jajamim verdaderos, de los sabios sagrados, que son el ejemplo para nosotros, los sadikim durante la historia, que nos enseñan a mantenernos firmes en la Torá. El repasar historias del Jajamim, historias de los sadikim, fortalece nuestra emuná, sobre todo en esta época que la impureza es mucho más alta que en todas las generaciones anteriores. Por tanto, todos estos principios para mantenernos firmes en medio de un mundo de impureza, debemos adquirirlos para que formen parte de nuestra vida diaria y así nosotros podríamos, con la ayuda del Eterno, mantenernos en la debida santidad de la Torá. Número 1, no aprender de sus acciones. Número 2, cumplir las misvot de la Torá constantemente. Tercero, la constancia en el estudio de la Torá sin perder un solo día. Cuarto, la constancia en la tefilá y en el recitado de los teilim. Y quinto, tomar el ejemplo de los sadikim que fortalecen la emuná de cada uno de nosotros, Bezrat Hashem. Estimados amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartir las enseñanzas de la Torá, a difundir la Torá y su camino sagrado, y que Bezrat Hashem podamos mantenernos en medio de tanta impureza que hay en este tiempo y podamos ser dignos de ver la llegada del Mashiach